Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado, ya es el primer sábado de la Cuaresma, es la víspera del primer domingo de la Cuaresma. Y ahí viene una serie de encuentros. Cada domingo tiene unas lecturas específicas que se meditan todos los años. Esto, como les decía, la Cuaresma son lecturas temáticas. Vamos poco a poco entendiendo la vida, la pasión, la muerte, y con el Triduo Pascual nos preparamos para entender la resurrección de Jesús. Hoy vamos a finalizar esta homilía de Monseñor Romero del 12 de febrero de 1978. Cómo Monseñor nos ha traído explicándonos desde la lectura del primer domingo de la Cuaresma, cómo nos ha venido explicando la identificación con el Jesús que sufre. Ayer veíamos esa dicotomía. No solo tenemos que ser solidarios, solidarizarnos, fundirnos, hacernos sólidos con Adán, sino cómo hacernos sólidos, hacernos uno con Cristo. Hoy Monseñor remacha esa enseñanza. Tenemos que ser uno con Cristo, y esto lo logramos por medio del bautismo. Hay toda una catequesis en esta parte final. Es un trozo pequeñito, pero de profundidad, cómo el bautismo nos funde, nos hace uno solo con Jesús. No basta con ser sólidos, fundirnos con el Adán, sino es necesario fundirnos con el Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Oigamos a Monseñor. Ahora comprendemos el sentido de la Cuaresma de la Iglesia. La Cuaresma de la Iglesia, más que una rectificación de costumbres, más que una ascética, es ante todo una teología. Es la teología del hombre que quiere descubrir qué significa mi bautismo. Y la Cuaresma me va a servir para que mi bautismo sea la solidaridad de mi vida con aquel que en el bautismo me participó su muerte y su resurrección. Por eso queremos que el bautismo se confiera con un poco más de conciencia. Ya no es tiempo, hermanos, de hacer del bautismo un acontecimiento social, que lo bautice el padre tal, el obispo tal, que sean sus padrinos don fulano de tal. Eso es social y está bueno, pero lo principal es que antes de esa ceremonia asista al humilde párroco que le explicará qué significa ser bautizado. Ese niño no vale por su padrino ni por su descendencia de Adán. Vale porque el bautismo lo va a incorporar a ese Cristo que murió, y el bautismo es participación con esa muerte, y resucitó, y mi bautismo es participación de vida eterna con esa resurrección. La Cuaresma debe servir para recordar esta gran dignidad del cristiano, del bautizado, que llevo en mi vida desde que era niño, gracias a mis padres que me bautizaron niño. No lo comprendí, pero ahora que cada año la Iglesia va celebrando una Cuaresma para que yo tome conciencia de mi bautismo, ya no soy un niño, ya soy un hombre, ya soy un profesional,
ya soy un profesor de universidad, ya soy un hombre en la alta política, ya soy un empresario. ¿Qué significa para mí ese bautismo? Que no puedo vivir únicamente con mis cualidades que me solidarizan con Adán, sino que debo de vivir con las exigencias de pertenecer a Cristo, y si no, no me salvo, por más brillante que aparezca en el mundo. Esta es la Cuaresma, el recuerdo teológico de esa realidad que me incorpora, me solidariza con el Redentor, con Cristo, con el Hijo de Dios, que trajo vida de Dios para que todo el que crea en Él sea salvo. No basta pues ser descendiente de Adán, aunque sintamos muy fuerte el soplo de la vida natural. Es necesario que ese soplo se solidarice, se haga una sola cosa con Cristo por el bautismo. Y si por desgracia nos hemos desprendido de esa solidaridad con Cristo, ahí está la segunda realidad de la Cuaresma, la penitencia. En el grupo de los peregrinos de la Cuaresma estamos no los que nos vamos a preparar para ser bautizados, estamos los que ya bautizados no hemos sido fieles a esta incorporación con Cristo y queremos lavar esta traición con penitencia, con arrepentimiento, con ayunos, con demostraciones de que no es la felicidad la de Adán y Eva por los caminos que no son los de Dios, sino los de Cristo, venciendo las tentaciones del mundo. Hay toda una teología, le llama Monseñor Romero a esta Cuaresma. Hay una teología. Recuerde que en esta homilía hemos venido tocando el tema de la historia de la salvación. La historia de la salvación que tiene dos protagonistas. El primero es Adán y el segundo es Jesús. ¿Hasta dónde llega la historia de la salvación con Adán? Adán y Eva, aunque no diga el y Eva, Monseñor, pero el Adán y Eva representan a la primera humanidad, la primera familia, pero usted y yo ya sabemos que esto no es un hecho histórico, no es que existió Adán y Eva como personas, no, es solamente una explicación de cómo nació la humanidad. No fue un hombre Adán, una mujer Eva, el origen de la humanidad, no lo podemos creer así, porque si no estamos legitimando, les decía, el incesto. Ni fue Adán una persona, Eva otra persona, ni tampoco fue Noé una persona y su señora y sus hijos. No, son una explicación de cómo surgió la humanidad. En la historia de la salvación, Adán tiene una participación importante. Gozamos del soplo divino y por el soplo divino tenemos inteligencia, tenemos sentimientos, tenemos responsabilidades, tenemos que trabajar para comer el pan con el sudor de la frente. Esas son las condiciones del Adán. Pero en la historia de la salvación, el segundo protagonista es Jesús. Y este Jesús no solo nos trae las condiciones de Adán, inteligencia, sentimientos, responsabilidad, no. Nos trae la restauración, nos trae la liberación. Y ahora Monseñor finaliza la homilía de este día 12 de febrero de 1978, o termina dando una verdadera catequesis sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es ascesis, no es elevarme, no, es otra cosa. No es que el padrino, el obispo, el sacerdote, que eso es lo importante. No, lo importante es el bautizado. Porque el bautizado, la bautizada, se incorpora, se hace uno solo con Cristo, como estudiamos ayer, la solidaridad. ¿Me fundo yo con Adán? Sí, porque tengo inteligencia, sentimientos, responsabilidades. Sí, pero me fundo con Cristo
porque tengo la vida eterna. Esto es el bautismo. El bautismo me une, me solidariza, me funde con Cristo. Qué bonito cuando vemos así el bautismo como algo de fundición, cuando yo estoy pendiente de que de mi vida depende mi salvación. La cuaresma de la iglesia, más que una rectificación de costumbres, el año pasado lo hicimos así, ahora hagámoslo igualito, solo mejorémosle un poquito, pongámosle otra cortina más. Eso no es la cuaresma. La cuaresma es, más que una ascética, es una teología. Y esa teología nos pone en camino de ir al encuentro de Jesús. Cuando hacemos el bautismo, el Señor habla, tendríamos que estar bien preparados los papás, bien preparados los padrinos, porque de papás y padrinos va a depender después que los niños y niñas bautizados, bautizadas, salten a una vida plena, a una vida con Jesús. La cuaresma debe servir para recordar que tenemos una dignidad de cristiano. No es cualquier cosa. Ahora yo, dice Monseñor Romero, ya no soy un niño, soy un profesional, sí. Pero mientras más profesional, estoy hablando de más inteligente significa ser hijo de Adán. Mientras más inteligente, más comprometido con Jesús. Hay personas que caminan al revés. Hay gente que porque ya estudió bachillerato, ahora ya él sabe. Él porque ya es licenciado, no, él ya sabe. Y en la medida que más ciencia tengan, más se alejan de Jesús. El desafío aquí es, mientras más ciencia tengamos, mientras más profesionales seamos, más cercanos debemos estar de Jesús, más identificados con Jesús. San Vicente usaba una frase que decía, las ciencias inflan. Sí, te hace creerte más. No, ahora ya es bachiller. No, ahora es licenciado. No, si tiene maestría. No, hombre, si ya sacó un doctorado, varias carreras universitarias. No, Dios guarde ahora. Y en la medida que tengo más estudio, más formación académica, en la medida que tengo más dinero, entonces yo no necesito de Dios. No, es al revés. Mientras más ciencia, mientras más conocimiento, más me identifico con Jesús. Ya no soy un niño, sí, pero mientras más adulto, mientras más formado, mientras más estudiado, mientras más poder adquisitivo tenga, más debo estar pegado a Jesús. La cuaresma es el recuerdo teológico de esa realidad que me incorpora, que me solidariza con el Redentor, con Cristo. No debe alejarme a mí. No basta, pues, ser descendiente de Adán, sino necesitamos unirnos a Cristo. Cuando evaluamos nuestra vida, podemos darnos cuenta que nos hemos retirado de Cristo, como decía la lectura de ayer, el ayuno. Cuando yo me he retirado de Cristo, entonces sí tiene sentido el ayuno, porque yo debo, aquí viene la palabra, dice Monseñor, la penitencia, yo debo volver a hacer el camino de regreso a Cristo. Como el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15. Se alejó del Padre, pero cayó en la cuenta, se dio cuenta, hizo la introspección, entró en él mismo y dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí comiendo con los cerdos? ¿En la casa de mi Padre? Los trabajadores comen mejor que yo, ya sé. Me voy a ir de regreso a la casa del Padre, ya no como hijo, sino como un empleado. Trátame como uno de tus siervos. Ese proceso de conversión, esa entrada en sí, provoca que yo vuelvo a la casa del Padre, que yo vuelvo al camino de Cristo. ¿Cuál es toda la tarea que tenemos como cristianos y cristianas? Conclusión de la homilía de este domingo 12 de febrero de 1978.
vencer todas las tentaciones. Esta es la gran tarea, vencer todas las tentaciones. Cristo lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Vamos a las lecturas. La primera lectura está tomada de Isaías, capítulo 58, versículos del 9 al 14, y dice lo siguiente. Esto dice el Señor: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en la tiniebla, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos, te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ayer estudiamos Isaías 56, hoy estamos en Isaías 58, y decíamos que este es el tercer Isaías, el Isaías de la restauración. El Isaías que, como dijimos ayer, es diferente al primero y al segundo. El primero fue el Isaías original, el profeta, el hombre natural, el Isaías, el hombre aquel que tuvo la visión en el templo, que describe el capítulo 6, del 1 al 8, contempla a Dios en el templo. Eso significa que Isaías está actuando en el reino del sur. En el reino del sur hay templo. Jeremías no tiene nada que ver con el templo. Es Isaías, un profeta del sur, contempla a Dios y dice: estoy perdido, he visto a Dios. Escucha el canto de los ángeles: santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Se da por perdido, pero un ángel toca sus labios con una brasa y queda purificado. El Isaías original, del 1 al 39, describe la situación previa, lo que está sucediendo, y si no se convierten, si no cambian de actitud, van a sufrir un castigo. Muere martirizado el profeta Isaías y el pueblo es llevado al exilio en Babilonia, y ahí surge un escritor que usa el nombre de Isaías y queda el segundo Isaías del 40 al 55. Este es el Isaías de la esclavitud en Babilonia. Estamos leyendo hoy al Isaías, que ya no es una persona, esto ya lo escribe una comunidad, y es el Isaías de la restauración. Si cumples con el ayuno que yo quiero, si eliminas toda injusticia, si respetas el día santo, el sábado, si lo llamas mi delicia, entonces te voy a escuchar. Este ya es el Isaías de la restauración. Te conduciré sobre las alturas, gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Reconstruirás la ciudad, la harás habitable. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos. Hay una realidad cuando pensemos en, tal vez no en pueblos nuestros, porque ciertamente las cosas que pasan o han pasado en nuestros pueblos latinoamericanos
A lo mejor no se compara con lo que sucede con otros pueblos. Hay que pensar, por películas no tenemos la evidencia cierta, pero hay que pensar cómo queda una ciudad después de la guerra. No es propaganda, solo quiero que recordemos aquella película que se llama El Patriota, Mel Gibson, cómo Estados Unidos necesitaba independizarse de Inglaterra. Inglaterra considera que lo que hay son escaramuzas, son pequeñas guerrillas. Pero esas pequeñas guerrillas se convierten en un verdadero ejército. Y ese pequeñísimo grupo logra derrocar a Inglaterra. Y Estados Unidos se independiza de Inglaterra. Pasada la guerra, cuando los ingleses ya tienen que huir de las tierras firmes de Estados Unidos, empieza el proceso de reconstrucción. Recuerden bien esa escena, como dicen, queremos comenzar por reconstruir la casa del general, en este caso Mel Gibson. Cuando pasa una guerra, es sumamente difícil volver a construir lo que fue destruido. Yo tuve una experiencia dolorosa en Nicaragua. Andábamos un equipo de 4 misionando la costa atlántica. Llegamos primero a Ciuna. De Ciuna fuimos a un lugar que se llama Las Quebradas, ahí estuvimos mucho tiempo. Fuimos a Guaslala, pasamos por Rosita, Ciuna, pasamos por Bonanza, llegamos a Puerto Cabezas y de Puerto Cabezas fuimos a Huaspam. Huaspam, en la frontera, en la orilla del río Coco, que es la frontera con Honduras. Allí habían unas secuelas de una guerra estúpida, pero igual financiada por Estados Unidos, la guerra de la Contra. Los Estados Unidos armaron la Contra desde Honduras. Honduras se prestó para esto, para agredir la revolución nicaragüense. Y anduvimos ahí visitando Huaspam. Era horrible escuchar esos testimonios. A la orilla del río habían abierto una verdadera trinchera, una barricada, una zanja a la orilla del río. Y una de las lideresas de esa comunidad nos contaba cómo esa ciudad fue incendiada, Huaspam. La iglesia, solo quedaron la torre, lo demás agarró fuego y las casas, todo. Y estuvieron ausentes ellos 10 años. En 10 años creció mucho monte, muchos árboles y arbustos. Nos contaban, no se conocía la ciudad, no sabíamos, ya no recordamos ni dónde pasaba el camino X, cómo se llegaba para allá. Y tuvimos que recordar entre todos por dónde y cómo, desde la iglesia hacia allá, desde la iglesia hacia allá, y fueron rehaciendo las calles. Y lo triste es que, dice, nos tocó recoger, ella contaba, más de 10 quintales de huesos que estaban en esa trinchera. A saber quiénes eran los jóvenes reclutados por el régimen sandinista para ir a pelear, a defender la invasión que venía desde Honduras, esa invasión financiada por los Estados Unidos. Reconstruir es difícil, es doloroso. No queda igual una ciudad como la de Europa, cuando después de la Segunda Guerra Mundial fueron tantas las bombas que destruyeron tanto que cuesta volver a rehacer, a reconstruir. Esto es lo que está viviendo Isaías, reviviendo Isaías hoy con esa reconstrucción del pueblo. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos. Hay que reconstruir. Pero cuando reconstruyas, vuélvete a Dios. Vuelve a vivir el sábado como tu delicia. Vuelve a tratar al pueblo como pueblo. Acuérdate, te portaste mal en el Isaías 1, te portaste mal en el Isaías 2, ahora estás en el Isaías 3. Restaura, pero sé un digno pueblo. Restaurar una ciudad destruida como Jerusalén
no era fácil. Como no fue fácil restaurar Huaspán, como no es fácil ahora que hay una pequeña tregua en Gaza, reconstruir Gaza después de tanta bomba que le ha tirado Israel. Reconstruir Ucrania no va a ser fácil después de tanta bomba que ha caído. Reconstruir Kiev, reconstruir Don, reconstruir todas las ciudades que han sido destruidas. No es fácil. Reconstruir Guatemala no fue fácil después de la destrucción de 440 aldeas. Pero si lo haces, piensa ahora que eres un pueblo nuevo y compórtate como Dios te manda. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas 5, versículos 27 al 32, y dice lo siguiente. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadoras? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús es incomprendido. No es fácil entender a Jesús. Yo soy a veces muy sarcástico, pero soy muy exigente en que usted y yo en este programa demos el salto de calidad que seguramente muchos ya somos unos viejos, ya pasamos los 30 años y no hemos comprendido la gran tarea de dar el salto cualitativo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cuando estudiamos a Isaías, Isaías está hablando de la restauración de Jerusalén. Acuérdense que la acción de Isaías está en el sur, está en el reino de Judá. Otros profetas son para el norte, para Israel, su capital Samaria. Estos profetas del sur se concentran en Jerusalén y se concentran en el templo. Hoy a Isaías lo vemos con ese deseo de restaurador, de reconstructor. Pero usted y yo no somos reconstructores, no somos restauradores de nada. Usted y yo somos constructores de algo nuevo. Y esto algo nuevo es lo que describe Lucas en este capítulo 5. Llamó a Leví: ven y sígueme. Leví dejó todo. Él es un pecador. Dejó todo. Y al dejar todo, hizo una fiesta, porque ahora estaba siguiendo a Jesús. Para Leví, que después se va a llamar Mateo, no es lo mismo ser un servil del imperio, cobrando los impuestos a sus paisanos. Un servil era odiado porque era un servil del imperio. No es lo mismo ser un servil del imperio que ser un discípulo de Jesús. Hay una enorme diferencia. Yo soy recaudador de impuestos y viene Jesús. En Lucas es un constructor de la comunidad. Viene Jesús y me dice: sígueme. Yo que soy un servil del imperio, yo dejo todo esto y me voy con Jesús. Esto es una gran bondad. Es un gran cambio. Y ese cambio
amerita hacer una gran fiesta. ¿A quién iba a invitar Leví? Él era despreciado por todo el pueblo. Invitó a los que, igual que él, eran paganos, publicanos, pecadores. A lo mejor invitó a todos los que eran como él, cobradores de impuestos, traidores, serviles al imperio. Y se hizo la fiesta. Nosotros no somos restauradores de nada. Nosotros somos constructores de algo nuevo. Y eso nuevo es el reino de Dios. ¿Y por qué ustedes comen con pecadores? Es que nosotros no estamos restaurando nada. Nosotros estamos construyendo algo nuevo. Y eso nuevo se construye con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos, con los serviles del imperio. Y los llamamos a que se conviertan, a que busquen el camino de Dios. No somos restauradores, no somos reparadores, no somos reconstructores. No. Nosotros somos constructores del reino de Dios. Somos artífices de algo nuevo. Y eso nuevo se hace con los pecadores. No son los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. En clave de lectura del Evangelio de Lucas, yo he venido a construir algo nuevo. Y eso nuevo que he venido yo a construir es la comunidad. Construyo yo la comunidad y la construyo con los pecadores y pecadoras. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.